Nagorno-Karabaj. Enésima ocasión para que la prensa occidental saque a relucir su militancia más obsesiva. Podemos meter aquí también a Rusia, pero que parezca la mala, ¿eh? Como siempre. Sí, claro, hombre, sí. Vamos a ver. De nuevo, el mundo luciéndose. Copia la terminología de Moscú en Ucrania. Pero hombre, por favor. Vamos a ver porque esto es que tiene delito. Según la terminología de Moscú, lo que hay es una operación militar especial, no una operación antiterrorista. Pero ojo, lo de la operación antiterrorista en Ucrania es una terminología que sí existe, porque fue declarada en 2014 por el nuevo gobierno ucraniano surgido tras la revolución del llamado Euromaidán, los mimados por Occidente. La operación antiterrorista es la campaña militar iniciada por el gobierno de Poroshenko y continuada por el gobierno de Zelensky contra las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Es precisamente ese conflicto armado, con bombardeos constantes del ejército ucraniano contra ciudades, sobre todo del área de Donetsk, con víctimas constantes entre la población civil, ese conflicto que la prensa occidental, incluido el mundo, se ha empeñado en ignorar durante 9 largos años. En ignorar o en mostrar de forma absolutamente torticera, tanto que incluso hemos llegado a ver titulares demenciales como «Rusia bombardea Donetsk» y similares. Uno quiere creer que escriben estas cosas más por ignorancia que por maldad, pero es difícil. Para ponernos en situación, recordemos cómo recibieron en Mariupol, sí, en esa misma ciudad de Mariupol, cuya existencia mucha gente bien informada descubrió en 2022. ¿Cómo recibieron allí a los tanques ucranianos en 2014? Queda claro, ¿no? Bien, pues ese intento por parte de Ucrania de someter a Donetsk y Lugansk y eliminar a todos los prorrusos. Eso es lo que ellos llaman operación antiterrorista. Así que, señores del mundo, si Azerbaiyán imita la terminología de alguien, es la de Ucrania, no la de Rusia. Cambien de becario o algo porque lo suyo no es normal. Ya que estamos con el tema de Karabaj, ¿qué ha pasado aquí y qué implicaciones tiene para Rusia? Pues lo que ha pasado es que Azerbaiyán ha recuperado de facto el control sobre la región de Nagorno-Karabaj, en la que se declaró la llamada República de Artsaj, cuya población es de etnia armenia. Y las implicaciones para Rusia son escasas o nulas. Lo digo con toda mi simpatía y mi pesar por el pueblo armenio, pero esa es la realidad. Entendamos lo siguiente. Dentro del gran esquema geopolítico actual, en el que Rusia se encuentra en una guerra existencial contra Occidente, el hecho de que una pequeña región del Cáucaso la controlen los azeríes o los armenios, a Rusia ni le da ni le quita nada. Muchos analistas, sobre todo occidentales, afirman que el hecho de que las tropas de paz rusas no hayan defendido Karabaj puede hacer que Armenia deje de confiar en Rusia y se vuelva hacia Occidente. Pero, por supuesto, eso es un análisis torticero por varios motivos. Primero, porque el cambio de orientación hacia Occidente no es algo que vaya a empezar ahora con este pretexto, sino que es algo que el actual gobierno armenio de Pashinyan lleva poniendo en práctica desde hace ya varios años. Y sí, es cierto que ya se han producido las clásicas manifestaciones coloridas en las que los típicos jóvenes occidentalizados gritan consignas antirrusas, ondean banderas de la Unión Europea, de Estados Unidos, incluso de Ucrania, etc. Típico. ¿Qué le vamos a hacer?
Todo esto es tan infantilmente contradictorio que da hasta vergüenza contarlo. ¿Acaso fue Rusia quien obligó a Pashinyan a reconocer a Karabaj como parte de Azerbaiyán? No, no fue Rusia, lo hizo él solo. A iniciativa propia o siguiendo instrucciones, quién sabe, pero lo hizo él. ¿Acaso una supuesta integración de Armenia en el bloque occidental protegería a los armenios contra sus enemigos, siendo que Turquía es miembro de la OTAN? Por supuesto que no los protegería de nada. ¿Acaso romper todos los vínculos con Rusia y reorientar la economía hacia Occidente haría que Armenia fuera más próspera? La pregunta se responde sola, o debería responderse sola. Y el colmo de la contradicción, los armenios que apoyan a Ucrania. Si, según ellos, la intervención militar de Rusia en Ucrania está mal, ¿pretenden entonces que una intervención militar de Rusia en Azerbaiyán estaría bien, a pesar de que Rusia no tiene ningún conflicto con este país? En fin, como se ha comentado ya, en las sociedades occidentalizadas, y sobre todo entre la juventud, ya no rige la razón, sino las emociones, las consignas, los discursos facilones. Y Pashinyan tiene buenos mentores en este asunto, así que, ¿qué es lo que hace? Venga ese discurso facilón. Pashinyan, traidor, has vendido a Artsaj. No, pero si no es culpa mía, la culpa es de los rusos. Nivel jardín de infancia, ¿verdad? Pero funciona, por supuesto. El discurso de la culpa no es nuestra, es de los otros, siempre funciona. En cualquier sitio. Y esto va por todos esos jóvenes armenios que son muy valientes para plantarse ante la embajada rusa, a gritar tonterías, pero no tanto para marchar a Karabaj empuñando las armas para defender a sus hermanos. ¿Empuñar las armas? No, ¿qué dices? No. Eso lo tienen que hacer los rusos a quienes insultamos. En fin. Por lo demás, estos ciclos de coqueteo y descoqueteo con Occidente son tendencias que aparecen y desaparecen en todo el llamado espacio exsoviético, porque gran parte de la población sigue creyendo que Occidente es la cúspide de la civilización y la prosperidad, y que basta con postrarse ante él e imitarlo en todo para mágicamente convertirse en parte de ese mítico mundo civilizado y próspero. Pero por otro lado, es cada vez más difícil negarse a ver el hecho de que Occidente está en decadencia moral y que la Unión Europea es un barco que se está yendo a pique. Así que mientras una parte de la población armenia, no toda, quiere plantar a Rusia y arrojarse en brazos del apuesto tío Sam, en países de la propia Unión Europea, como Bulgaria o Eslovaquia, está creciendo el apoyo popular a partidos que los analistas occidentales, alarmados, califican de prorrusos. Pero de acuerdo, pongámonos en la peor situación. Los armenios, descontentos porque los rusos no han ido a morir por ellos a Karabaj, deciden romper los vínculos con Rusia y poner una base militar estadounidense en el país. ¡Hala! Bueno, pero como decía, Rusia se encuentra en una guerra existencial contra Occidente. Si gana, habrá vencido a la OTAN, con lo cual, ¿qué importancia podría tener que el enemigo derrotado ponga una base más o una base menos? Si es que le quedan recursos para ponerla. Por el contrario, si Rusia pierde, la dividirán en trocitos irrelevantes y empobrecidos, y también llenos de bases enemigas. Así que lo de Armenia tampoco cambiaría nada. Otro motivo por el cual la narrativa de Armenia se ofende y se va con Occidente es un análisis torticero, es lo que ya he comentado, es que fue el propio gobierno de Pashinyan quien reconoció de forma oficial a Karabaj como parte integrante de Azerbaiyán. Por lo tanto, Rusia, por muy aliado de Armenia que sea, no tenía absolutamente ninguna base, ni jurídica, ni política, ni lógica, ni de ningún tipo para intervenir en Azerbaiyán, haciendo lo que se supone debían hacer los soldados de Armenia. Es que es de locos, vamos. Si atacan a tu aliado, pues vas y lo defiendes. Pero si tu propio aliado reconoce la soberanía del enemigo sobre un territorio y luego te exige que vayas tú allí a pelearte por él, hombre.
Como decía en mi anterior vídeo, estamos en una época en la que la lógica más elemental ha pasado de moda. Pero en fin, intentemos guardar un poco las formas, por favor. Lo que está claro es que todo esto traerá consecuencias, por supuesto. Pero no para Rusia, sino para Armenia. La cantidad de refugiados de Karabaj que Armenia deberá recibir, mantener y reubicar es lo de menos. Miremos el mapa. Es uno de esos casos en los que las fronteras parecen dibujadas con mala intención, ¿verdad? El territorio de Azerbaiyán es como si estuviera cortado en dos por Armenia. Aquí Azerbaiyán, aquí Armenia, aquí otra vez Azerbaiyán, aquí la República Armenia de Artsaj, bueno, que ya no está. Históricamente, la existencia de los armenios ha sido una piedra en el zapato, por no usar otra expresión más grosera, para los turcos, y me refiero a los turcos en sentido amplio, incluyendo a los azeríes. Hace pocos días el presidente azerí, Aliyev, afirmó que los armenios habían pretendido construir su estado en unas tierras que históricamente no les pertenecen. No sé si hacen falta más pistas para deducir cuál será el posterior desarrollo lógico de los acontecimientos. En resumen, o los armenios despiertan, analizan bien sus errores y se deciden a tomar en sus manos la responsabilidad de su propio destino, sin depender de la ayuda de nadie, ni de Rusia, ni de Occidente, solo de ellos mismos, como hicieron en los 90. O eso, o les espera un futuro muy negro.